Padre, por favor, ayúdame a entregar la palabra que tú me has dado. Lord, please help me to deliver the word that you gave me for your church. Help me as I translate so that everything that it was intended to be said today will be delivered. Señor, que todo lo que tú me has dado al traducir se comparta como debe de ser. Quita toda distracción. Please, Father, take away any distractions. We want to give you glory through this time as well. In Jesus' name, amen. Durante la pandemia, muchas compañías, incluso muchas iglesias, tuvieron que cerrar sus puertas durante varios meses. During the pandemic, a lot of companies, they closed their doors. Even churches, several churches closed their doors because for several months. And this affected the economy of many, many families. Esto afectó la economía de miles de familias. Ahora, en un esfuerzo por aliviar el problema, el gobierno pasó una propuesta. In an effort to alleviate the problem, the financial problem, the government, they passed a bill to help out people with $300 a week for those that were out of work. El gobierno determinó dar $300 semanales a personas que se encontraban desempleados. Ahora, ya está pasando la pandemia, gracias a Dios. The pandemic is slowly but surely is hopefully going away. And many businesses are opening and they're now at full capacity. Muchos de los negocios, ahora que ya se está pasando la pandemia, están empezando a estar funcionando a capacidad máxima. Pero hay un problema. There is a problem. El problema es de que hay posiciones disponibles, pero no hay trabajadores que quieran trabajar. There are several working positions, but now the workers don't want to work. Y el gobierno que estaba dando dinero ahora está cortando esa ayuda porque la gente dice, pues mejor es quedarme en casa y recibir dinero que ir a trabajar. A lot of people are choosing to stay home and receive the money. It's better to receive money and not work than to go to work and work and get some payment. Así es de que, ¿sabes qué? Hace más de 2000 años, el Señor Jesús vio una situación algo similar. More than 2,000 years ago, Jesus saw a similar situation, but not with the labor that you and I are talking about right now, but in another level. El Señor Jesús vio una situación que estaba similar, pero en el aspecto espiritual, in the spiritual realm. And it has something to do with the spiritual. So I'm going to ask you to read Matthew chapter 9, verses 35 through 38. Te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Mateo capítulo 9. Vamos a leer versículos 35 a 38. Y por favor, mantente alerta de lo que estamos leyendo porque de ahí se basa este mensaje. Please pay attention to this scripture as God wants to speak to us through this passage. Dice el versículo 35, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Verse 36, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Escucha, graba eso, subráyalo, escríbelo por favor, please, write it down. God had compassion on them. ¿Por qué? Dice, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. They were confused. And so Jesus had compassion on them. They were like sheep without a shepherd. Y esa es la vida de una persona
que no tiene a Cristo. Es una persona que está confundida, que está desamparada. There's this situation that happens to anyone that is without God. That person will be confused and helpless. They need Jesus. Y así los vio Jesús a la gente que lo estaba siguiendo. The people that were following Jesus, Jesus saw them and he had compassion because they were like sheep without a shepherd. Y mira lo que sucede, lo que dijo Jesús a raíz de eso que él vio. As Jesus saw this situation, he said the following thing. La cosecha es grande, verse 37. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Lo que te decía hace unos momentos del trabajo en este país y tal vez en otros países, pero en este país que hay mucho trabajo, pero pocos obreros. There's a lot of work here in this country, but the workers are few. Cuando el Señor Jesús mencionó acerca de la cosecha, el Señor se estaba refiriendo a la multitud de la gente que los estaba siguiendo. As Jesus mentioned about the harvest, he meant it for the people, the crowds that were following Jesus. Y cuando dijo él acerca de los obreros que son pocos, él se refería a los ministros, a los discípulos, los que iban a compartir el mensaje del evangelio. As Jesus mentioned, the workers are few. He meant the ministers, the disciples, those who were going to minister to the crowds. Sabes, hermano, la iglesia, esta situación en la que estamos viviendo en estos días no ha cambiado para la iglesia. The situation for us as a church hasn't changed. Porque siguen habiendo miles de personas como ovejas que no tienen pastor y hay pocos obreros. The situation for us as a church hasn't changed because there are still thousands of people who are without a shepherd and the workers are few still. Y de ahí es de que es el tema para esta ocasión, se buscan obreros. Se están buscando trabajadores. The theme of this message is workers wanted because there is a need, a shortage of workers, ministers who can help bring people to Christ. El Señor está llamando a personas que quieran servir a Cristo para traer personas al Señor. Nota, hermano, que la compasión que Jesús tuvo a la gente le llevó a hacer una petición. Notice that how the compassion that Jesus had for the people had him ask the following request. Verse 38, versículo 38. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Es algo importante esto, hermano, que Dios nos dice que está orando, dice que le pidan al Señor que envíe más trabajadores. Hermano, tenemos varias semanas. Solamente doy un ejemplo. We have several weeks that we have been asking for help. Hemos estado pidiendo por ayuda y son oportunidades para ministrar. These are opportunities to serve, to minister. En el ministerio de niños, ministerio de la guardería, en the children's ministry, the nursery. Necesitamos ayuda en el ministerio de seguridad y prevención, de security and prevention. Y también hay otro ministerio, no recuerdo cuál es. Bienvenida. Sí, es cierto, gracias. A welcome ministry. En esos 4 ministerios, ¿sabes? Hay pocas personas, de hecho solamente una persona para el ministerio de niños que ha respondido. Necesitamos ayuda. We need help. ¿Dónde están los ministros? Where are the workers? ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están? Where are the disciples? Dios nos está llamando a ministrar. Y es un mensaje que creo que es un mensaje fuerte que Dios te está llamando a la iglesia. This is a strong message for the church. Because we need to continue. There's thousands of people that need Christ, but few workers. Son pocos los trabajadores, los ministros y miles de personas que necesitan conocer a Jesús. Empezando aquí en la iglesia. Starting here at the church.
Permíteme hacerte una pregunta. Let me ask you something. ¿Cómo fue que llegaste a ser salvo? How is it that you came to be saved? Think about it. ¿Cómo es que tú llegaste a ser salvo? How did you come to be saved? Te quiero sugerir lo siguiente, escríbelo por favor. Es de que Dios tuvo compasión de nosotros. You and I are saved today because God had compassion on you and me. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 8. Look at what Romans chapter 5, verse 8 says. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué sigue diciendo? Cristo murió por nosotros. Efesios capítulo 1, Ephesians chapter 1, verses 3 and 5 says, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Ahora, mira lo que dice el versículo 4. Look at what verse 4 says. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Before God made the world, He loved us. Even before He created the world. Dice, y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Mira el versículo 5. Look at what verse 5 says. Dios decidió de antemano, o sea, decidió desde antemano adoptarnos. Ahora, ¿cuándo es de que alguien adopta a una persona? When is it that someone would adopt someone else? Would you adopt your own children? ¿Adoptarías a tus propios hijos? No. Tú adoptas a alguien que no es tu hijo. You would adopt someone who is not your child. Entonces, Dios sabía que íbamos a pecar. God knew that we were going to sin, and so that we would need to be brought back. Necesitaríamos ser traídos una vez más a una relación con Dios. Y dice la Biblia que Él nos amó de antemano. The Bible tells us that He loved us even before creation. Decidió, He chose to save us, to adopt us, knowing that we were sinners. Piensa, hermano, y lo he usado en diferentes ocasiones, el ejemplo de que harías negocio con alguien que tú sabes que te va a fallar, que te va a robar. Would you do business with someone that you know? Let's suppose that you know the future, and you know that that person is going to steal from you. That person is going to betray you. Would you do business with that person? ¿Harías negocio con esa persona? Yo creo que nadie haríamos negocio. Sin embargo, Jesús nos amó sabiendo que íbamos a pecar, que le íbamos a dar la espalda. Jesus did give His life for us, knowing that we would turn our backs on Him, knowing that we would betray Him. He still loved us. Hermano, eso nos muestra que Dios tuvo compasión de nosotros. Nosotros hemos llegado a ser salvos. We have come to be saved because there were workers that responded to the calling. Hubo trabajadores, obreros que respondieron al llamado, y por eso tú y yo somos salvos, hermanos. Alguien respondió al llamado. Alguien te habló de Cristo. Alguien te habló de Jesús. Someone talked to you, shared with you about Jesus. Y por eso tú ahora conoces a Jesucristo. ¿No le das gracias a Dios, hermano? Aren't you thankful that Jesus is in your heart because someone responded to the calling? Hermanos, Corintios nos dice en el 2 Corintios 5:20, 2 Corinthians 5:20 says, somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense, hermanos. Es lo que dice la Biblia. In 2 Corinthians, it tells us that Paul was given that task
to actually beg people to be reconciled with God. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo estoy agradecido de que alguien me habló de Cristo. Yo estoy muy agradecido de que Dios me salvó, de que Dios tuvo compasión de mí. I am so thankful that God saved me, that God had compassion on me, that someone told me about Christ. Le doy gracias a Dios por eso. Ahora, al pensar en las palabras de Cristo, cuando él estaba hablando acerca de que la cosecha es grande y los obreros son pocos, as I meditate on the words of Jesus when he said the harvest is plenty, but the workers are few, I can't help but to think of two questions that need answer. No puedo evitar el responder, el hacerme unas preguntas que necesitan respuesta. La primera es, y quiero que lo pienses, I really want you to think about these two questions. ¿Para qué tuvo Dios compasión de ti? Why did God have compassion on you? Think about it. Why? ¿Para qué? Piénsalo. Think about it. ¿Para qué Dios tuvo compasión de ti? Y la segunda es, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? The second question is, what is God's purpose for you? What is it? Hay mucha gente que me he topado y que me dicen, yo quisiera saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y Dios te quiere enseñar cuál es su propósito en esta tarde. God wants to show you what is His purpose for you today. El primero que yo quiero sugerirte, y escríbelo por favor, please write it down. Dios tuvo compasión de mí al darme vida eterna. God had compassion on you and me by giving us eternal life. Mira lo que dice Juan 3:16. Many of you know this verse in John 3:16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él, nota, no muera. Anybody and everybody who believes in Him shall not perish. Piensa en esas dos palabras, shall not perish. Dice la Biblia, para que no perezca, no muera, sino que tenga vida eterna. Dios quiere que tengas vida eterna. Hermano, Dios quiere ayudarte no nada más en la vida aquí terrenal, sino te quiere dar una vida eterna. God wants to give you not just help here on earth, but also give you eternal life. Ahora, eso significa, hermano, el que Dios te prometa vida eterna. The fact that God promises you eternal life means that you will not have eternal death. El hecho de que Dios nos prometa vida eterna quiere decir que Dios no nos va a dar muerte eterna. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? What does the Bible say about that? Well, let's look at Revelation chapter 21, verse 8. Dice, los cobardes, los incrédulos, si escuchaste bien, los incrédulos, the unbelievers, the non-believers, or the unbelieving. Los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, no, si unas personas dicen, no, a los asesinos vayan, que se vayan al infierno. Ten cuidado. Please be careful. Some people say, yeah, those people that kill others, yeah, send them to hell. Really? Los que cometen inmoralidades sexuales. The immoral, or the sexual immoral, it says, are also in that list. Sigue diciendo, todos los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y nota que también incluye a todos los mentirosos. Look at that part that says, even all liars. Dios, propósito nos pone en la misma lista. El pecador es pecador delante de Dios. A sinner is a sinner. Whether you lie or kill someone, you are sinning against God. And if you do not repent, si tú no te entregas a Dios y te arrepientes, mira lo que sigue diciendo ahí.
tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Their fate is in their fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Hermano, ¿alguna vez te has quemado? Have you ever burned yourself? Maybe a little bit? Imagine burning forever. God does not want that for you. I've heard people say, well, why does a good God send people to hell? Gente que ha escuchado decir, ¿por qué un buen Dios envía gente al infierno? It's like, Dios no envía a gente al infierno. Dios te está advirtiendo, si tú no haces esto, esto puede pasar. Si tú desobedeces, esto es lo que puede pasar. God is warning people. Es como nosotros, por ejemplo. Existe una ley en el país, leyes, en la que te dice, si tú robas, te van a meter a la cárcel. There's different laws in this country that says, for example, if you steal, you're going to be put in jail. Now, if a judge decides that you are going to jail, does that mean that the judge is a mean judge? El hecho de que un juez determine, porque la ley dice que si tú robaste te vas a ir a la cárcel, ¿es un juez muy malo? ¿Dirías eso? No. Es lo que dice la ley. That's what the law says. So if God is telling you now, repent. He's telling you, I don't want you to go to hell. I don't want you to be in hell forever. I want you to have eternal life. Dios nos está advirtiendo y te está diciendo, yo no quiero, dice Dios, no quiero que perezcan, lo dice en el libro de Pedro, dice que Él es paciente porque no quiere que nadie perezca. The Bible tells us in Peter that God is patient because He does not want you or anyone to perish, but have eternal life. Él quiere que tengas vida eterna, así es de que no vengas con Dios y le digas, ay Dios, qué malo eres. Don't come to God and say, oh God, you're so mean. How can you send people to hell? Te está dando una advertencia. Te está diciendo, no lo hagas. No vivas lejos de mí. Acércate a Dios. God is warning you and telling you, come to God. Come to be in a relationship with God. And God promises to give you eternal life. Vida eterna. Ahora, Dios también tuvo compasión de mí, escríbelo ahí por favor, para que cumpla el propósito de Dios para mi vida. Dios tuvo compasión de ti, escríbelo. Dios tuvo compasión de ti, de mí, para que tú vivas el propósito de Dios para tu vida. God created you so that you, not me, I can't fulfill your purpose, that you will fulfill God's purpose for your life. That's why God had compassion on you. Mira lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Romans 12, 1 and 2. Por lo tanto, amados hermanos, debido a todo, nota, todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Notice what it says that in Romans 12. Let me look it up here. It says, oh, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Todo lo que Dios ha hecho ¿cuánto ha hecho Dios por ti, hermano? How much has God done for you? Well, because of all His mercies, por todas sus misericordias que ha tenido contigo. Hermanos, la Biblia nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. The Bible tells us that His mercies are new every morning. Lo cual nos dice que muchos necesitamos esa misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya estuviéramos 6 metros bajo tierra o camino a una eternidad sin Dios. If it wasn't because of God's mercy, you would probably be dead by now. And if not, on your way to an eternal death. Pero Dios ha tenido misericordia de ti. God has had mercy on you. And so He wants you to live out His purpose. Let me go on in verse 1
in Romans 12. Déjame continuar el versículo 1 de Romanos 12. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Entrega tu cuerpo. Toda tu vida, hermano. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo cuidando tu cuerpo? Hay personas que dicen, pues al cabo de algo me voy a morir. There's people that actually say, well, I'm going to die anyway, so I'm just going to die happy. Hay gente que dice eso. Dios dice que entregues tu cuerpo a Dios. God says, surrender, give him your body. So take care of your body. Sigue diciendo que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. May it be a living and holy sacrifice. That is the type of sacrifice that pleases God. Es la manera verdadera de adorarlo. Versículo 2, verse 2. No imiten las conductas, ni las maneras de pensar, ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Es lo que necesita pasar en nosotros. Antes de experimentar, de saber la voluntad de Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Before God reveals His will for you, He has to transform the way you think. Porque muchas veces, la Biblia nos dice en Corintios que las cosas espirituales se deben de discernir ¿cómo? A través del Espíritu. We have to operate in the Spirit, because if you try to understand things that can only be understood spiritually, and you try to understand it with your mind, it's not going to make sense. Hay muchas cosas que no tienen sentido en el ambiente terrenal que solamente se pueden entender espiritualmente. Así es de que tiene que haber una transformación de nuestra manera de pensar. There has to be a transformation of our way of thinking. Dice, entonces aprenderán a conocer. Then you will know the will of God for you. Dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ephesians 2:10 continues on talking about God's purpose for us. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. We are God's masterpiece. Doesn't that make you feel good? ¿No te hace sentir eso muy bien de ti mismo? Hay personas que tienen mala autoestima. Hermano, Dios dice que tú eres la obra maestra de Dios. Qué hermoso es eso. That is lovely. That God created us and we are His masterpiece. Ahora sigue diciendo, Él nos creó, He created us, de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Look at it. So that we can do good things that He planned for us long ago. He has a purpose for you. Él tiene un propósito para ti que estableció desde antes que tú vivieras, hermano. El propósito de Dios, la voluntad de Dios, hermano, para nuestra vida es que nosotros, escucha, sigamos a Jesús. Our purpose. Si quieres saber cuál es tu propósito, you want to know God's purpose for you? Follow Jesus. Muchas veces piensas, pero es que ¿qué voy a hacer el día de mañana? Maybe you were wondering, what am I going to do tomorrow? Am I going to become a lawyer? Am I going to be... A lo mejor piensas, ¿seré un abogado? O tal vez piensas, ¿qué voy a hacer mañana o 2 días después? Sigue a Cristo. Follow Jesus. ¿Cómo sé esto? How do I know that? Matthew 19:16 through 21 says, Mateo 19, del 16 en adelante, dice, mira la situación de un hombre que se consideraba que estaba rico y que viene con Jesús y tiene la siguiente pregunta. Dice, maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? It says, teacher, what good deed must I do to have eternal life? Esa es la pregunta que quiero que te quedes. Please keep that question in your mind.
what good deed must I do to have eternal life? ¿Cuál es la obra buena? Y Jesús le dice, versículo 17, verse 17, Jesus responds, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. If you like to have eternal life, he says, follow the commands. Obey the commandments. Y Jesús le da la lista de los mandamientos. Porque el hombre preguntó, ¿cuáles? Versículo 18, verse 18. Which ones? Which commandments? Preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, o ama a tu prójimo como a ti mismo. Verse 20, he obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo de hacer? The young man said, you know what? I have obeyed all of those commands since I was young. What else must I do? Y Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, if you wish to be perfect, dice, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y mira lo que dice después, ven y sígueme. Jesus said, you know what? Sell everything and give it to the poor and then follow me. ¿Recuerdas que fue el primer mandamiento que cubrimos hace varios meses atrás que Jesús dio a sus discípulos? No puedes seguir a Cristo si no respondes a su llamado a seguirlo. You cannot follow Jesus or say that you follow Jesus if you don't respond to the calling to follow Him as His disciple. Así es de que, hermano, tienes que tomar una decisión. Yo te quiero preguntar, tengo muchas preguntas ahora. I have several questions today. Acerca de la voluntad de Dios. ¿Ha cambiado el plan de Dios de cuando Jesús vino y estuvo en la tierra? Has His plan changed? Listen, has Jesus' plan changed since the day that He was on earth to today? Has it changed? Otra pregunta, another question. ¿Querrá Jesús que todavía hagamos discípulos hoy? Esa es una pregunta para ti. Tienes que llegar a una respuesta tú, no porque yo te la diga, sino realmente la creas, que es algo que Dios nos dice que hagamos. You have to come to that conclusion by yourself. Believe whether you believe that God's plan is still the same, is still one. He still wants us to be disciple makers or not. Y la otra pregunta que tengo es, ¿quién debe hacer discípulos? Who is going to make disciples? Who is called to make disciples? ¿Quiénes somos o son llamados para ser discípulos? ¿Acaso es solamente el pastor? Is it just the pastor? Is it just the leader of the men's ministry or the women's ministry? Or just the children's ministry director? ¿Será acaso solamente el encargado de discipulado, el encargado de los hombres, o el encargado de mujeres, o el encargado de los niños o de los jóvenes? ¿Son los únicos que somos llamados a ser discípulos, hermanos? La respuesta ustedes ya la conocen. El plan de Dios no ha cambiado. Dios aún nos llama a ser discípulos. Y Dios te llamó a ti y a mí y a ustedes que están en casa, también a ustedes. Nos ha llamado el Señor a ser discípulos. Jesús dijo en el libro de Juan 17:20, John 17:20 says, no ruego solamente por eso, no está en la pantalla esa cita.
No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Es lo que dice Jesús cuando estaba orando por los discípulos. Jesus was praying for the disciples, and as he was praying, he prayed this part. Listen, he says, my prayer is not for them alone, not just for the 12 men. He was praying for you and for me. Él estaba orando por nosotros, hermano, en aquella noche. Because he said, I also pray for those who will believe in me through their message. Estaba Jesús orando por nosotros, hermano, cuando oraba aquella noche antes de ser crucificado. Y nos ha dado también el poder para ir y hacer la tarea que nos ha encomendado. God has also given us the power to fulfill his purpose. John, in the book of Acts, chapter 1, verse 8, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y aquí estamos, hermanos, porque alguien fue obediente. We are here because someone was obedient. Dios nos ha tenido misericordia, hermanos, para ser luz y tener compasión de otros. God has had compassion on you because you and I are to be the light of the world, the salt of the earth, and to have compassion on others just like God had compassion on you and me. Tal y como Jesús tuvo compasión de ti, hermano, ahora tú y yo somos llamados a tener también compasión de la gente que no conoce a Cristo. Escucha, hermano, la gente que no conoce a Cristo está camino a una eternidad sin Él, perdida en un lugar muy horroroso. ¿Nos importa? There are thousands, millions of people who are out there on their way to an eternity in a very horrible place. And what is the church doing? What are you doing? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Es cierto, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes tu familia, pero dentro de todo eso Dios todavía quiere que el trabajo, la razón por la cual te salvó, lo puedas hacer. God, it's true that you have a family, you got to go to school, you got to work, you have to have your own personal life. Yes, that's true. But within all of that, you and I are called to fulfill God's purpose, which is to be a light to the world, to let them know that Jesus loves them. Hermanos, ¿por qué debemos de responder al llamado de Dios? Why should we respond to God's calling? Of following Jesus and making disciples. ¿Por qué? ¿Por qué debemos responder? Porque Dios me amó y tuvo compasión de mí. Así de sencillo. So simple. Why should I fulfill God's purpose and let people know about Christ? Because God loved me and He had compassion on me and you. Porque Dios me amó para que yo lo ame a Él y también ame a mi prójimo. God, you and I are supposed to fulfill His purpose because if you love God, you will obey His commands. If you love God, you will love your neighbor as you love yourself. That's why you are supposed to do His purpose for you. Porque Dios tuvo compasión de mí y quiere que tengas compasión de otros. Because God had compassion on you. And He's calling us to have compassion on others. Dos versículos dice Judas 1, Jude chapter 1, verses 22 and 23. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. It says, you must show compassion to those whose faith is wavering. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Look at what it says. Rescue others by snatching them from the flames of judgment. Es lo que estás haciendo, hermano. Cuando sigues a Cristo, cuando le compartes a otros de Jesucristo, estás rescatando a otros, los estás teniendo compasión, así como Dios la tuvo de ti. Just like God had compassion on you, as you're sharing Jesus with others, you are showing that same compassion
with others. James chapter 2 verse 13 says, Santiago 2 dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Es importante esa palabra. It's very important. This word is very, very important. No habrá compasión para aquellos que no hayan tenido compasión. There will be no compassion for those who have not shown compassion to others. La pregunta es, si estás no siguiendo a Cristo y no haciendo discípulos, tú estás dentro de ese grupo. If you are not following Jesus and you are not making disciples, guess what? You are within that group. I can't say it another way. No lo puedo decir de otra manera más que es lo que es. Ahí dice, si tú no tienes compasión de otros, Dios no va a tener compasión de ti. Dios no va a tener compasión de ti. If you have no compassion for others, then God will not have compassion on you. Why should He have compassion on us if we're not having or showing compassion to others? ¿Por qué es de que deberíamos Dios tenga compasión de mí si yo no tengo compasión de otra persona? Te lo pongo un poquito más simple, de otra forma. I put it to you in another way. Aquellos que tienen una deuda, o sea que te la deben. If someone owes you, if someone is wrong you, and you have not forgiven that person, si no has perdonado a alguien, Dios nos dice que si tú no le muestras compasión al perdonarle, Dios tampoco te puede perdonar. If you have shown no compassion to those who have probably asked you for forgiveness and you have not forgiven them, then God says, I will not forgive you either. ¿Por qué debería Dios perdonarme si yo no quiero perdonar a otros? Hermanos, la cosecha sigue siendo grande. The harvest is still plenty. And unfortunately, the workers are still few. Desafortunadamente, la cosecha sigue siendo grande, abundante, pero tristemente los obreros siguen siendo pocos. Estaba leyendo que hay alrededor de 200 a 250 pastores que dejan el ministerio al mes. I learned that there's about 200 to 250 pastors who leave the ministry every month. I wonder why. Yo me pregunto por qué. Y una de las cosas que a veces pasa es de que se cansa el pastor. La tarea no es del pastor nada más. Y yo he tratado por esos 14 años que ya vamos a cumplir como ministerio, de enseñarte que somos un cuerpo y todos debemos de servir. A lo mejor algunos me recuerdan, some of you remember the words that I've said before. Dice, si tú no sirves, no sirves. Some of you remember these words that I've said before. I don't know if it makes sense in English, but if you're not serving, you serve for nothing. Really, that's what it says. That's what it means. If you're not serving, you're not being useful. Iglesia, tenemos que tomar una decisión. Isaías capítulo 6 dice, Isaiah chapter 6, it says part of the vision that Isaiah, the prophet, had, and he heard the following. Este profeta Isaías tuvo una visión con el Señor y escuchó las siguientes palabras. Dijo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías respondió, dijo, aquí estoy, envíame a mí. Romans chapter 10, verses
10, verses 13 through 16. That's not on the script, on the screen. Este no está en la pantalla tampoco. Pero dice así, el versículo 13, al 16. Verse 13 through 16. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Listen, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? And verse 15 ends with this, and how can they preach unless they are sent? ¿Cómo alguien va a conocer a Jesús si nadie les predica? How can someone believe in Jesus if no one tells them about Jesus? Today, you are sent. You are called to tell people about Jesus. Hoy tú eres llamado a hablarle a otros de Jesús. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hablarles a otros de Jesús. You and I have the responsibility to tell others about Christ. Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. The Apostle Paul said, woe to me if I don't preach the gospel. Hay una gran responsabilidad en la iglesia, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo? What are we doing? What have we done is not in the picture anymore. Is what are we going to do now? El pasado solamente le podemos pedir perdón a Dios si hemos sido desobedientes. No lo podemos cambiar más que pedir perdón a Dios, pero del futuro lo podemos cambiar hoy y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. You can say, Lord, here I am, send me. ¿Dónde puedes empezar? Ahí en tu propia casa. You can start in your own house. Maybe you can do it at work. Yo sé que algunos no te permiten mencionar cosas, pero con tu actitud, con tu vida, tu estilo de vida, puedes empezar a mostrar que Cristo vive en ti y te van a preguntar acerca de Él. Créeme, hermano, yo no trabajo en un lugar secular más que aquí en la oficina y yo digo, pues, ¿cómo puedo ir a otras personas? Dios me las trae aquí a la oficina a veces. Sometimes, I don't work a secular job. This is my work, my 24 hours, 24/7 work. And I may not be able to go into the workforce like you do, but God brings them to me. And I praise God for that. Pero tenemos que hacer algo al respecto. Hay un himno que hace años, muchos años, estaba yo dirigiendo un servicio de jóvenes. Y con eso termino. Many years ago, I was probably a long time. I was probably 20. Probablemente tenía 20 años, dirigiendo un servicio de jóvenes en un campamento. Y me acuerdo que yo estaba enfrente del servicio y estábamos cantando el siguiente himno. Y ahí están las letras, en la pantalla, por favor, para que tú la veas. Y estaba yo cantando ese himno. Yo no sabía lo que era saber cuándo y cómo Dios te llama. I didn't know how they said that God calls you to ministry. I didn't. But as I was leading the worship at that night, I was singing that song. And I sensed God said, I'm calling you.
Al cantar este himno, el Señor, haz de cuenta que no te lo puedo explicar más que en ese momento sentía, esas palabras eran para mí, me estaba diciendo, ¿respondes o no a mi llamado? Dice, Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy, yo quiero serte fiel? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. La third line says, Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Christ wants messengers today to announce His truth. Who will say, Lord, I am ready, I will do thy will? Iglesia, la luz y libertad somos nosotros todos. La iglesia de Dios somos todos. We are the church of God. We are luz y libertad, and this ministry cannot exist if only a few people are doing the work. Forget about the ministry. No one out there in the world will know about Jesus if only a few do the work. El ministerio no puede permanecer, no puede funcionar si solamente pocos hacen el trabajo. Y olvídate del ministerio de esta iglesia. La gente de afuera no pueden conocer a Cristo si solamente muy poquitos les están hablando de Jesús. ¿Quién va a decir yo? ¿Quién dice yo? Who's responding to the calling right now? Yo te voy a invitar en esta hora que, aun si estás en casa, que tú puedas responder a ese llamado. Mira, yo no tengo nada que decir respecto a si te quedas en casa, si vienes a la iglesia. I have nothing to say to people that choose to stay home because of the pandemic, or they want to come to the church. I have nothing to say about that. You and I know that God is speaking to you, and He is telling you what you should do. Tú y yo sabemos lo que Dios te está poniendo en tu corazón, y es lo que debes de hacer. Hazlo. Porque si dices, es que nada más puedo estar en casa. Platicaba con un hermano esta semana. I was talking to someone, he's 83 years old. And he said that there was a time that he was not able to leave his house. Dijo él, hubo un tiempo que no podía salir de mi casa, pero yo mandaba mensajes de texto al azar. He said, I would send random texts to people that didn't. I would make up the numbers, he said. Él dijo, yo inventaba los números y mandaba un mensaje, y de ahí la gente me respondía y empezaron a ir a la iglesia. Some people would respond to those messages, and they say, you know what? They started going to church. That's a new way to spread the word. Of course, there's some people that don't like those messages, but that was his way of continuing to do what God called him to do. Esa fue su manera de continuar haciendo, aunque no podía salir de la casa. Así es de que si tú te estás quedando en casa, no pienses que ya no puedes compartir el evangelio. Tienes la internet, tienes teléfono, y todos nosotros tenemos la internet y tenemos teléfono. ¿Por qué no hacerlo, hermanos? Es tiempo de pararnos y de hacer la voluntad de Dios. It is time for us to get up and do God's will. ¿Cómo vas a responder? How are you going to respond? Mi Dios, en esta hora te doy muchas gracias
porque tuviste compasión de mí. Father, I am so thankful that you had compassion on us, on me. You loved me even when you knew that I would sin against you. Tú me amaste aunque sabías que iba a pecar contra ti. Y llamaste a personas para que me hablaran de ti, Señor, y ahora soy salvo por fe a través de la gracia de Jesucristo. Lord, thank you that you called someone to share the message of salvation with me, and through faith by grace in Jesus Christ, I am now saved. Pero Señor, hay mucha cosecha y pocos obreros. Lord, the harvest is plenty, but the workers are few. And I am praying that you would touch the hearts of everyone here today. Everyone that is watching this service would be touched by your Holy Spirit. Señor, que toques el corazón de todos los que estamos aquí y de los que están en casa. Tu Espíritu Santo traiga convicción al corazón para que nos levantemos y seamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la luz del mundo, la sal de la tierra. Father, may we get up, may we stand and be your church, the light of the world, the salt of the earth, and let others know that Jesus can give them eternal life. Que les dé, Señor, vida eterna. Perdónanos cuando hemos sido egoístas. Forgive us when we have been selfish, thinking about our own needs, our own comfort. Señor, perdónanos cuando hemos sido egoístas y hemos querido quedarnos cómodos y desobedientes a ti. Perdónanos. Señor, que tu Espíritu Santo lleve esta palabra y penetre el corazón, las coyunturas y los tuétanos, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. May your word penetrate the hearts, the minds, even the bone marrow, the joints of everyone here today, that will transform the way they're thinking into doing your will. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask these things in Jesus' name. Amen. Amen. Si Dios te ha llamado a servir, habla con tu servidor al final del servicio. If God has called you to serve in ministry, talk to me. Or write it down on that communication card. Write it down. Say, I need to serve. Escríbelo ahí en la tarjeta de comunicación, si es que no la has usado. Pone tu nombre y dice, pastor, yo necesito servir. No estoy sirviendo en un ministerio. Sé intencional. Be intentional. Talk to us. There are plenty of opportunities. Hay varias oportunidades para servir. Si tú eres intencional, lo vas a hacer en esta hora. Terminamos con eso. Termino una oración, esta transmisión. Tengo un mensaje que darles a ustedes como iglesia y después las mujeres creo que quieren hablar con ustedes unos momentos también. Vamos a hacer una oración, por favor. Mi Dios, te doy gracias, gracias, gracias. Lord, I'm thankful. Thank you for loving us. We want to give you praise for what you've done in me, in us, here today. Te damos gracias por lo que has hecho en nosotros, en mí, en este día. Y queremos salir de este lugar confiados de que vas con nosotros. Que tu bendición nos cubra y nos guíe a través de esta semana. May your blessing cover us and guide us throughout this week. In Jesus' name we pray. Amen.